Hablarle de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es hablar de un tema del cual las organizaciones de derechos humanos como organismos internacionales han venido hablando al Estado hasta el cansancio sobre las medidas que tienen que adoptar. Solo para no ir muy lejos, el viernes 2 de octubre, en el marco del 177 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de nuevo comparecieron la alta comisionada de las Naciones Unidas, acreditada en nuestro país, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, el CONAPRED, y organizaciones como Cáritas, Diócesis de San Pedro Sula, el COPADE, el CPTRT, CEGIL, el ERIC, Pastoral Penitenciaria, y expusieron las condiciones de hacinamiento, la falta de acceso a la salud, la precariedad con respecto al agua, a las medidas de bioseguridad, la incidencia de la pandemia dentro de los centros penitenciarios, donde hay alrededor de 308 casos activos en las 25 cárceles del país, y han solicitado en el marco de esa audiencia que se tomen medidas para asegurar los derechos de las personas privadas de libertad, dado que el Estado está en la posición de garante. Una persona privada de libertad solo se le restringe el derecho a su libertad individual y a cualquier otro que pueda decir la sentencia condenatoria de manera particular. Mientras tanto, el resto de sus derechos los debe de gozar plenamente. El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, física, psíquica o moral, el derecho a la salud, el derecho a la higiene, entre otros derechos, y principalmente el derecho a la rehabilitación, que es un derecho nulo en nuestro sistema penitenciario, son derechos que el Estado está en condición de garantizar. El Estado ha señalado más bien que la restricción de las visitas a los centros penitenciarios es una medida frente a la prevención del COVID. Tanto los organismos internacionales como las organizaciones nacionales de derechos humanos han venido insistiendo que ese derecho, aún en el contexto de la pandemia, se tiene que garantizar, por supuesto, adoptando las medidas de bioseguridad que sean necesarias, pero sí es como un derecho exigible de los familiares y de cualquier otra persona el poder visitar a una persona privada de libertad, conocer cuál es su situación y por supuesto estar monitoreando cómo es su vida dentro de la penitenciaría. El que el Estado siga negando el goce de derechos elementales como el derecho a la visita no hace más que acumular más recomendaciones y al final que se determine responsabilidad internacional del Estado por no atender lo que señalan los estándares internacionales y que el propio Estado, en compromisos voluntarios ante organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos, ha señalado que lo iba a cambiar.